Hoy vamos a revisar la parte de inventarios, la incidencia que tienen las operaciones de compra-venta en inventarios. Entonces vamos a desplegar el módulo y aquí lo primero que vemos es el dato maestro del artículo. Este dato maestro es la ficha del artículo donde se ponen las principales características de los artículos o servicios. Entonces aquí tienen una codificación, una descripción, una clasificación de los productos o servicios. Tenemos por este lado una especificación de si es un artículo inventariable, es decir, un artículo del cual controlo las cantidades en inventario, o tal vez no es inventariable, entonces quitamos la casilla, y eso significa que es un artículo de tipo servicio o gasto. Tenemos también esta casilla que especifica si es un artículo que se compra o que se vende. Esta casilla nos especifica si es un artículo que se vende o es un producto o servicio que se vende. Y esta otra casilla nos especifica si es un producto o servicio que se compra. Tenemos también esta opción que dice grupos de aduana, que es una definición que se utiliza para el proceso de importación, donde especificamos si tiene un gasto arancelario porcentual en base al precio FOB del artículo. Entonces aquí definimos nuevos porcentajes y le asignamos ese porcentaje de gasto arancelario al producto para el proceso de importación, si fuera el caso. Más abajo tenemos la pestaña general, datos de inventario y comentarios. En la pestaña general encontramos información general del artículo, como por ejemplo el fabricante. Si es que ese fabricante tiene una codificación en particular, podemos utilizar este campo de identificador adicional. Tenemos la opción de activar o inactivar el artículo. Podemos también inactivarlo por un periodo de tiempo. Tenemos algunos comentarios para poner sobre el artículo y algunas otras características. Estos comentarios es un comentario limitado. Podemos complementar en esta otra pestaña que dice comentarios, donde podemos ya registrar un comentario mucho más extenso. Como pueden ver en la parte inferior del sistema, dice que es una longitud de 256,000 caracteres. Entonces, aquí ya se puede poner mayor detalle de comentarios y también se puede adjuntar una fotografía del artículo producto. Pasamos a la pestaña de inventarios, que es en realidad la pestaña más importante de esta ficha del artículo. En esta pestaña de inventarios podemos ver cómo se fijan las cuentas contables. Esto significa que para las operaciones de compra y venta va a obtener las cuentas contables a partir del almacén en el que se haga la operación. Esto también puede ser desde el grupo de artículos, es decir, tengo una definición de cuentas contables en la clasificación del artículo, y si yo selecciono esto, significa que en las operaciones de compra y venta va a tomar las cuentas contables de la definición que esté en el grupo artículos, y también puede ser a nivel artículo. Esto significa que cuando se haga operaciones de compra y venta, la definición de cuentas contables que va a utilizar lo va a obtener aquí de la ficha del artículo, y dependiendo el almacén en el que se haga la operación, va a utilizar las cuentas que se definan aquí a nivel artículo. Entonces, por cada artículo y dependiendo el almacén, escoge una cuenta contable según esté definida aquí, ¿no? Entonces, hay esos tres diferentes modos de definición de cuentas contables. Luego tenemos la unidad de medida. Aquí se especifica cómo se va a contar el artículo en inventario, cómo se va a medir, ya sea para comprar, para vender o inventariar. Tenemos el peso del artículo. Esto puede afectar al momento de hacer una importación, cuando el precio, se hace un prorrateo por peso. Y bueno, acá tenemos un dato que es fijo,
que es el método de valoración, el promedio ponderado. Este es el método de valoración con el que viene el producto GetSAP. Y aquí abajo tenemos un cuadrito importante que nos muestra los diferentes almacenes con los que trabaja este producto. En este caso tengo uno solo. Y más a la derecha tenemos esta casillita que nos permite bloquear el producto para un determinado almacén. Puede ser que el almacén esté inactivo porque lo estoy fumigando, porque estoy haciendo algún mantenimiento o algo así. Entonces puedo bloquear este producto en este almacén y no se va a poder hacer operaciones hasta que lo desbloquee. Aquí a la derecha tenemos algunos campos que nos dicen el estado del artículo en los diferentes almacenes. Entonces, esta columna en stock nos dice cuál es la cantidad física que hay del artículo en el almacén. Esta columna comprometido nos dice la cantidad que hay comprometida ya sea a clientes o a procesos en el sistema. Esta cantidad pedida nos dice la cantidad que nos va a llegar, ya sea de procesos o de compras en el sistema. Y finalmente este disponible es lo que podemos nosotros, de lo que podemos disponer para, ya sea para vender o prometer para venta o prometer para un proceso. Y este disponible es lo que hay físicamente en stock, menos lo que hay comprometido, más lo que hay pedido. Esa es la fórmula con la que se calcula esta cantidad disponible. Luego tenemos también para definir un stock mínimo por cada almacén, un stock máximo, un stock necesario. Tenemos aquí información del costo del artículo y, bueno, en el caso de definir las cuentas a nivel artículo, podemos acá modificar las cuentas contables definidas. En este caso, como está por almacén, y agarra por defecto las cuentas contables que están definidas en el almacén. Voy a quedarme acá un momento para que hablemos de cómo afecta a este estado de stock las diferentes operaciones. Cuando yo hago, por ejemplo, un proceso de ventas, voy a ingresar a un proceso de ventas para que veamos. Cuando hago un proceso de ventas, en este caso voy a hacer una orden de venta de este artículo de la bicicleta montañera. Entonces voy a registrar un pedido. ¿Qué es lo que sucede? Veamos cómo está su situación de stock de este artículo acá. De momento tengo 4 en stock, no tengo nada comprometido, tengo pedido 7 y disponible 11. Entonces, cuando yo registro acá un pedido de cliente, lo que sucede es que la fecha de entrega, lo voy a entregar hoy mismo. Lo que sucede aquí, y vamos a actualizar esto porque lo tenía ya abierto. Lo que sucede aquí es que, fíjense, incrementó la cantidad comprometida. Aquí dije, al crear una orden de venta, le estoy prometiendo al cliente entregarle una unidad de este producto. Entonces, al incrementar la cantidad comprometida, redujo la cantidad disponible que yo tengo para prometer a mis clientes o prometer a mis otras operaciones como producción, por ejemplo. Entonces, de nuevo, la cantidad en stock es la cantidad física menos lo comprometido, que serían 3, más lo pedido, que serían 7, me da un total de 10 disponibles. Así es que afecta una orden de venta. Ahora, si esa orden de venta yo la entrego a mi cliente, voy a hacer la entrega. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver el dato maestro del artículo, vamos a actualizar los datos. Ya no está comprometido, desaparece, reduce el comprometido y reduce la cantidad física en stock porque ya se lo entrega a mi cliente. Entonces queda lo que hay en stock 3, menos lo comprometido sigue siendo 3, más lo pedido 7, continúan habiendo 10 disponibles en el almacén.
Y así como este documento de orden de venta, si bien todavía no hace la salida del inventario, ya compromete stock y eso afecta a mi disponible, en el proceso de compra sucede algo similar. El proceso de compra inicia con un pedido. Tengo acá un ejemplo. Vamos a ver un mapa de relaciones de este documento. Este pedido lo que hace es incrementar aquí la cantidad pedida. Entonces, cuando este pedido ingresa en almacén, deja de estar pedida y pasa a estar en stock. Entonces, reduce la cantidad pedida e incrementa la cantidad en stock, que es lo físico que tenemos en el almacén. Entonces, estos documentos, igual, si bien el pedido todavía no me representa un ingreso de stock en almacén, ya me asegura que voy a tener una cantidad del producto en un futuro, entonces ya me afecta al disponible. De esa forma es que afectan las operaciones de compras y ventas a las cantidades que hay en almacén. Veamos el resto de operaciones que podemos hacer en inventario. Algo más sobre estas cantidades comprometidas y solicitadas. Tenemos también las operaciones de fabricación. En este caso estoy haciendo una demostración en una base demo industrial, entonces tiene también operaciones de fabricación. Y esas operaciones de fabricación también influyen en la cantidad comprometida y pedida. Cuando registro una orden de fabricación, los insumos que voy a utilizar para fabricar un determinado producto se comprometen. Entonces, por cada insumo se va a reflejar un monto comprometido del almacén de insumos. Y a la vez, el producto terminado que voy a obtener de esa orden de producción es un producto pedido. Me va a llegar posterior, o sea, voy a obtenerlo posteriormente. Entonces, va a incrementar en el dato maestro del producto terminado, en el almacén donde vaya a ingresar el producto terminado, ahí se va a reflejar una cantidad pedida por esa orden de producción. Entonces, las operaciones de fabricación también tienen su efecto en las cantidades de almacén, tanto de los insumos como del producto terminado. Entonces, veamos algunas operaciones que hay de stock adicionales a las operaciones de compra y venta. Todos los ingresos o salidas de inventario se hacen a través de las operaciones de compra y venta de los diferentes módulos de compra y venta o a través del módulo de producción. Estas otras operaciones que podemos encontrar en el módulo de inventario normalmente se hacen para ajustes. Por ejemplo, si es que hice un conteo de inventario y encontré que tengo menos cantidad de un artículo del que dice el sistema, entonces puedo generar una salida de stock haciendo el ajuste para que el sistema cuadre con lo que tengo físicamente. Para ese tipo de ajustes, o por ejemplo, quiero hacer quiero dar de baja un producto porque ya está totalmente dañado, o quiero trasladarlo tal vez a un almacén de productos dañados. Entonces, para ese tipo de operaciones es que tenemos estas operaciones de stock del módulo de inventarios. Tenemos el ingreso a almacén. Este ingreso al almacén me va a ingresar los artículos que yo elija ingresar. Por ejemplo, quiero ingresar estos 2 artículos y le tengo que poner a qué almacén va a ingresar. En este caso son insumos para la producción de bicicletas, entonces voy a ponerlo para que ingresen al almacén de insumos. Voy a poner qué cantidad estoy ingresando de estos artículos. Por ejemplo, 10, y aquí especifico a qué costo estoy ingresando estos artículos. Esto es importante porque este costo va a incidir en el costo promedio ponderado que tiene el artículo en el almacén. Si ya tengo existencias de estos artículos en este almacén y este artículo entra a un costo diferente
del costo que ya tiene en el almacén, lo que va a hacer es un promedio ponderado para determinar un nuevo costo. Entonces, revisemos cuál es el costo de uno de estos artículos en almacén, por ejemplo, del pedal. El pedal en el almacén de insumos tiene un costo de 714,56. Entonces, aquí le voy a poner un valor menor, por ejemplo, 500. Tiene un valor un poco elevado. Y aquí tengo que poner contra qué cuenta estoy haciendo este ajuste. En este caso voy a seleccionar la cuenta de ajuste de inventario. Entonces, una vez tengo clara la fecha en la que estoy haciendo el ajuste y puedo poner algunos comentarios, aquí abajo tengo la glosa contable que va a viajar al asiento contable y pongo crear. Le voy a dar, todo proceso o toda operación que genere contabilidad siempre va a tener esta advertencia que dice este documento no puede modificarse tras la creación, porque todo documento que genera contabilidad no se puede modificar una vez agregado. Entonces, aquí le voy a dar continuar sí. Y me creó el ingreso, este de aquí. Ingresé a 500 bolivianos, una cantidad de 10, vimos que era diferente al costo, entonces vamos a revisar el costo de este artículo, le voy a dar refrescar. Y ya tenemos un valor menor, porque hizo un promedio ponderado, perdón, de la cantidad que existía con la cantidad a la que ingresó este artículo. O perdón, el precio al que ingresó, el costo al que ingresó este artículo. Entonces, ¿qué es lo que hizo contablemente? Además de que incrementó aquí en 10 la cantidad del stock, contablemente este artículo sacó de la cuenta de ajuste de inventario e ingresó a la cuenta de existencias de los artículos que están en el formulario, ¿no? En el documento. Entonces, eso es lo que hace este documento de ingreso a almacén. Me ingresa los artículos que escojo en la cantidad que especifico y en el costo que especifico contra una cuenta de ajuste, que igual tengo que especificar aquí, ¿no? Tenemos esta operación de salida de almacén, que es muy similar, solamente que saca los artículos que yo seleccione de almacén, que yo seleccione del almacén. Entonces, esta misma pedal que acabamos de ingresar y este asiento, vamos a sacarlo del almacén al que acabamos de ingresar, que es el almacén de insumos, y vamos a sacar dos. Aquí, fíjense que especifico la cantidad que estoy sacando, pero ya no especifico el costo, porque el costo lo obtiene automáticamente del costo que está figurando en el almacén, ¿no? Que en este caso es 519,51. Vamos a poner cantidad 1 para que se vea claramente el costo al que está saliendo. Y aquí también tengo que especificar la cuenta contable con la que estoy haciendo el ajuste. Entonces, vuelvo a seleccionar el ajuste por inventario, ajuste de inventario para ambas operaciones y voy a darle crear. Probablemente observaron que aquí hay una columna de precio. Este precio es referencial. Este precio no es el precio al que sale, sino que puede ser un dato, puede estar sacando por, no sé, para compensar algún cliente o para compensar algo en mi producción y puedo estarlo sacando a un precio diferente. Sin embargo, de almacén siempre va a salir el costo que figura en almacén. El costo siempre va a ser ese. Entonces aquí sale los 519,51 más el costo del otro artículo
Vamos a revisar cuál era el costo del otro artículo. El otro artículo cuesta 130,5. Entonces, los 519,51 más los 130,5 nos hacen los 650,01 que está figurando aquí, que sale en existencias, que sale de existencias y va contra la cuenta de ajuste de inventario, que fue la que seleccioné para hacer la operación. Entonces, eso a la vez en este almacén me va a reducir la cantidad en stock y le voy a dar actualizar aquí para que actualice, refresque los datos. Entonces me redujo de 11 a 10 la cantidad en stock y esa salida se fue contra la cuenta de ajuste que yo definí acá, que es la de ajuste de inventario. Entonces, estas operaciones de ingreso y salida de stock son para ajustes que ustedes tengan. El resto de operaciones de ingreso o salida por compra y venta deberían hacerse en el proceso que corresponde a compras y ventas de artículos. Tenemos también esta operación que son las transferencias de stock, donde selecciono un almacén origen, por ejemplo, el almacén de insumos, y un almacén destino, para el ejemplo, el almacén de importación. Entonces, estoy diciendo que voy a trasladar de este almacén hacia este otro almacén y aquí especifico qué artículos voy a trasladar. Por ejemplo, sigamos con el pedal y el asiento que acabamos de ingresar cantidad. Aquí me pone por defecto lo que yo había seleccionado inicialmente acá de almacén, origen y destino. Sin embargo, aquí por cada fila del documento puedo modificar. Puedo decir que en lugar de ir del almacén de insumos al almacén de importación, sale del almacén de importación y se va al almacén de la agencia 1, 2 y así. Puedo cambiar aquí a nivel filas los almacenes, origen y destino. Y aquí especifico qué cantidad estoy trasladando. Entonces, una vez presione el botón crear, antes de crear voy a abrir uno de los artículos para que veamos su efecto en las cantidades. Ahora tengo 10 en almacén de insumos y no tengo nada físicamente en el almacén de importaciones. Entonces voy a crear el documento. Y ahora que está creado, voy a refrescar estos datos para que para que incluya el documento que acabo de crear. Y aquí podemos ver que ya redujo la cantidad en stock del almacén de insumos e incrementó por la cantidad que trasladé al almacén de importación. Entonces, este es el documento que nos permite hacer esas transferencias entre los diferentes almacenes que tenemos registrados en el sistema. Luego tenemos, bueno, estas operaciones de recuento de inventario lo vamos a revisar después. Primero veamos esta revalorización de inventario. Este documento me permite modificar el valor de un artículo en el almacén. Entonces aquí tengo un artículo, por ejemplo, sigamos con el pedal. Y tengo stock en el almacén de insumos. Entonces, aquí tengo una cantidad de 9 a un valor de 519,5. Entonces, eso me da un total, un valor total en existencias, pero pude haberme equivocado al hacer el costeo en la importación, o pude haberme equivocado al ingresar algún artículo o al comprar puse un precio que no era, y al final este costo está mal. Esta operación me permite corregir ese costo que está mal y darle un nuevo valor al artículo. Entonces, este artículo que cuesta 519,5, voy a ajustarlo y decir que el costo nuevo de ese artículo va a ser 520.
Y aquí tengo que especificar contra qué cuenta va a ajustar ese nuevo valor que le estoy dando. Entonces aquí voy a utilizar igual la cuenta de ajuste de inventario. Tengo que llenar estas dos cuentas. De todos modos, cuando la cantidad incrementa, utiliza esta cuenta, y cuando el costo disminuye, utiliza esta otra cuenta, ¿no? Sin embargo, me pide que ponga que esté lleno ambos campos. Entonces, de todos modos, esto igual se puede preconfigurar, ¿no? Para que obtenga siempre la misma cuenta, pero a veces no siempre se utiliza la misma cuenta. A veces por cada almacén utilizan una diferente, o por cada operación, depende de la operación en la que se haga, se utiliza una cuenta diferente. Entonces, por eso no está por defecto. Pero bueno, se puede poner por defecto. Entonces, aquí estoy diciendo que este costo del artículo, que es 519, ahora va a costar 520. Y como tengo 9, me va a representar 0.5 por 9 unidades. Me va a disminuir, perdón, me va a aumentar el costo en esa cantidad. Entonces, y eso lo va a hacer contra esta cuenta que tengo definida acá. Entonces voy a crear este documento de revalorización. Aquí puedo poner algún comentario para este documento, y también puedo cambiar la glosa contable, que es la que va a viajar hasta el asiento contable. Voy a darle crear. Y aquí podemos ver más abajito. Voy a agrandar un poco el formulario. Aquí podemos ver el enlace al asiento contable que generó esta revalorización de inventario. Y podemos ver que por esas 9 existencias que había, esos 0.5 centavos que ajustó, se hizo 4.46. Y lo incrementó a las existencias contra la cuenta de ajuste de inventario, que fue la que seleccioné. Y si me voy a revisar la ficha del artículo, voy a darle a actualizar para que incluya esta operación. Fíjense que la cantidad no se vio afectada, pero ahora el nuevo costo del artículo es 520 y ya no 519.5 como estaba antes de esta operación. Entonces, eso es lo que puedo hacer. Eso es lo que me permite hacer esta operación de revalorización de inventario, modificar el costo del artículo en el caso de que quisiera ajustar eso, ¿no? Porque hice mal una compra, registré mal algún costo. Entonces, esas son las operaciones que tenemos acá. Y tenemos también la operación de recuento de inventario. Esto me permite hacer un conteo de las cantidades que tengo de determinados artículos en un almacén. Entonces, aquí voy a especificar los artículos que estoy contando. Por ejemplo, estos 3 artículos. Y aquí especifico en qué almacén los estoy contando. Voy a contar en el almacén de insumos. Aquí puedo seleccionar esta casilla de fijar. Lo que hace esta casilla es evitar que se hagan transacciones en el sistema con estos artículos mientras los esté contando. Entonces, va a evitar que eso me genere alguna distorsión entre lo que estoy contando y lo que se está operando en ese momento, ¿no? Entonces, aquí me muestra la cantidad que existe actualmente en el sistema. Y bueno, procedo a contar. Esto lo puedo imprimir. Puedo seleccionar si quiero escoger ver las cantidades que hay en el sistema registradas, o las oculto. Voy a imprimirlas oculto porque seguramente se lo voy a dar a una persona que va a hacer un conteo a ciegas. Entonces aquí la persona que hace el conteo puede registrar la cantidad que fue contando y entregarlo con la fecha y la firma como corresponda para que quede para que sea el sustento, ¿no? del conteo físico. Entonces, con esa información, yo puedo registrar aquí cuánto fue lo que se contó en el sistema,
Y fíjense que aquí, cuando el sistema va encontrando diferencias, ya me va avisando, ya se va marcando aquí como contadas esas filas donde ya le puse el conteo, y me va avisando que hay una desviación. En este caso, el sistema decía que había 9 y yo conté 8. Entonces hay una desviación de un artículo. Voy a dar crear a este conteo. Y este conteo lo puedo también imprimir ya con las cantidades para ver las diferencias. Y a partir de este conteo puedo hacer el ajuste de las cantidades que están variando, ¿no? Que tienen una desviación. En este caso es solamente este artículo. Entonces puedo decir copiar a contabilización de stocks y me va a llevar las cantidades, los artículos que están variando y las cantidades para hacer el ingreso o salida, depende si conté de más o conté menos. Y aquí especifico la cuenta contra la que voy a hacer el ajuste de ese conteo. Esta operación también está aquí suelta, entonces así como puedo desde el conteo, desde este recuento de inventario, copiar a la contabilización de stock, puedo también abrir esta contabilización de stock y registrar desde un recuento de inventario y seleccionar. Tengo aquí el recuento de inventario que acabamos de crear y seleccionar ese recuento, y de la misma forma me va a aparecer el asistente para copiar los datos. Puedo copiar todos los artículos o al configurar, seleccionar qué artículos voy a contabilizar. En este caso es solo uno, así que simplemente copio todo y me trae también los artículos que están con desviación, ¿no? Entonces hay ambas formas. Desde el pedido, perdón, desde el recuento inventario puedo copiar a la contabilización de stock, o desde una contabilización de stock copiar desde un recuento de inventario. Entonces aquí simplemente una vez he seleccionado la cantidad que voy, perdón, la cuenta contable contra la que va a ajustar este conteo, este ajuste por conteo, voy a seleccionar la opción crear. Me advierte que no se puede modificar tras la creación porque genera contabilidad, y voy a seleccionar que sí. Me pregunta si quiero cerrar todas las filas donde la varianza es 0, es decir, ya conté, ya está el proceso cerrado, ya no voy a hacer ningún ajuste, entonces puedo cerrarlas, o puedo decir que no voy a cerrar porque probablemente quiero hacer nuevamente un conteo de esos artículos y todavía no quiero cerrar esas filas, ¿no? Para posteriormente tal vez tengo que hacer un ajuste sobre esas. Entonces, el sistema me permite cerrarlas o no. Le voy a decir que no para continuar, y ya hizo el ajuste. Entonces, si reviso este artículo en sus datos de inventario, ya no hay 9, sino hay 8, porque saqué uno haciendo ese ajuste por el conteo, ¿no? Entonces, esta contabilización de stock me genera contablemente una salida de la cuenta de existencias contra la cuenta de ajuste que seleccioné para el ajuste. Esa es la operación de recuento de inventario. Esas son las operaciones que tenemos en el sistema que afectan también al inventario, pero ya no dentro de operaciones de compras, ventas o producción, sino para ajustes, ¿no? Como mencionábamos al principio. Tenemos los informes de inventario. Estos informes de inventario me van a mostrar mucha información respecto a los artículos y su estado de stock, y también su historial, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la lista de partidas abiertas. Bueno, este informe lo que me va a mostrar son los artículos que están los documentos que están pendientes de dar un siguiente paso. Por ejemplo, si yo selecciono pedidos, aquí me va a mostrar todos los pedidos que están pendientes de un ingreso de stock. Aquí puedo ver que este pedido
está abierto, entonces el proveedor todavía no me ha mandado el stock que pedí de estos artículos y todavía no ingresó a almacén. Veo que mi fecha de entrega es hoy mismo, entonces hoy debería llegar, por ejemplo, este pedido. Sin embargo, todavía no ha llegado. Y así también podemos ver, por ejemplo, las facturas de proveedores. Estas son facturas que todavía no he pagado. Entonces aquí puedo ver todas esas facturas. Además tenemos este otro informe que es el estatus de stock. Este informe me va a mostrar por un artículo o un rango de artículos o todo un grupo de determinados artículos. Me va a mostrar su estatus en el stock general. Entonces, aquí, por ejemplo, dice que en stock tengo 3 de este artículo, 8 de este artículo. Comprometidos, no tengo ninguno aquí, tengo 12. Cuánto tengo solicitado, cuánto disponible en toda la empresa. No me muestra de un determinado producto, perdón, de un determinado almacén. Y aquí me dice la unidad de medida de inventario de ese artículo. Entonces, aquí puedo verlo de manera general y de manera específica por almacén, puedo revisarlo aquí. Este informe de stock por almacén me va a mostrar por cada almacén cuánto hay en stock, cuánto comprometido, cuánto solicitado y cuánto disponible. Y además me va a mostrar un precio del artículo y según la cantidad me va a mostrar un total. Entonces aquí ya puedo revisar esa información por almacén. Tenemos este informe de auditoría de stock, que es uno de los más interesantes que tiene el sistema. Este informe me muestra algo así como el concepto del mayor contable, pero desde el punto de vista inventarios. Entonces me va a mostrar por cada artículo las diferentes operaciones que se hicieron con ese artículo. Tengo una cantidad inicial y por cada operación me va a ir mostrando un acumulado de esa cantidad inicial. Entonces aquí tengo un saldo en cantidad de ese artículo y a la vez voy a poder ver también el valor inicial antes de las operaciones y por cada operación me va mostrando cómo va afectando al valor del artículo. Bueno, el valor de cada operación, ¿no? Al valor que tenemos acumulado del artículo y al final tengo un saldo también en valor de esos artículos. Entonces, es como el concepto del mayor contable, pero aplicado al inventario. Tenemos también este informe de transacciones de recuento de inventario que me va a mostrar las operaciones de recuento de inventario que tenemos registradas en el sistema. Me puede mostrar por artículo y en cada artículo mostrarme qué operaciones de recuento hubo. O también puedo verlo por documentos. Y aquí me muestra en cada documento qué artículo se contó, ¿no? Acá tengo, en este documento se contaron estos 2 artículos y estos son contabilizaciones de stock. Tenemos este informe de rotación de inventario. Este informe me va a avisar qué tanto rota un artículo en los almacenes. Entonces, por ejemplo, voy a sacar de enero, porque creo que tengo buena rotación en enero o algo de rotación en enero en esta base de pruebas. Aquí puedo escoger un artículo para ver la rotación de un determinado artículo o puedo escoger un grupo de artículos. Al dejarlo en blanco me obtiene todos. Y aquí puedo ver la rotación en un determinado almacén. Por ejemplo, lo voy a revisar en el almacén de insumos. Y aquí me muestra todos los artículos que escogí en el almacén de insumos, su unidad de medida, cuánto es el stock inicial en el periodo de tiempo que seleccioné. O sea, al 1 de enero de este año, este artículo tenía una cantidad de 8, empezó con una cantidad de 8. Este otro una cantidad de 5 y así sucesivamente. ¿Cuánto entró en este periodo de tiempo? Del 1 de enero al 31 de enero no ingresó nada de estos artículos. ¿Cuánto salió? En ese periodo de tiempo salió 4 de este artículo, de este pedal. ¿Y cuál es el stock de cierre?
Entonces, al finalizar este periodo, está cerrando con una cantidad de 1. ¿Cuál es el stock promedio? Es 3. Y aquí el índice de rotación me dice qué tan buena fue la rotación. Si en el periodo empezó con 5 y ya salió 4 de esos artículos, significa que tienen una buena rotación. Estos artículos que tienen una cantidad de 1 o 2 tienen una muy buena rotación. Estos artículos que tienden a 0 tienen una muy baja rotación. Entonces, aquí puedo saber qué artículos se están moviendo para tal vez abastecerme más de estos artículos para que puedan ser suficientes para mi producción. Y estos artículos que rotan menos, tal vez son artículos que yo vendo y que no estoy vendiendo muy bien en esta agencia, entonces puedo trasladarla a otra agencia donde la rotación sea más alta y pueda venderlos más fácilmente. Entonces puedo tomar este tipo de decisiones con este informe de rotación de inventario. Aquí tenemos los días de inventario que me dice, a este ritmo de rotación vas a terminar de rotar los artículos que tienes en esta cantidad de días. Y también me muestra el último ingreso que tuvo el artículo a este almacén, cuando fue la fecha en la que ingresó. Y finalmente tenemos el informe valorado de stock. Este artículo me va a mostrar cuánto hay en los diferentes almacenes y también cuánto hay en valor actualmente, es decir, a la fecha de un determinado artículo o de un rango de artículos o tal vez de un grupo de artículos, depende de lo que seleccione aquí. Si lo dejo en blanco me obtiene todos los artículos. Y en un determinado almacén, o puedo seleccionar varios almacenes, todos los almacenes, y me va a mostrar así, ¿no? Entonces cada almacén tiene sus columnas con su cantidad, el costo y el valor total en cada almacén. Entonces en este almacén tengo este producto que tiene cantidad 3 a este costo y este es el valor total. Y aquí me muestra la suma de todos los almacenes que seleccioné, cuánto hay en cantidad y cuánto es el valor. Este costo promedio es referencial en realidad porque cada almacén maneja su propio costo, que es el que está determinado por el promedio ponderado, ¿no? Entonces, me muestra la cantidad y el valor total. Y aquí puedo ver también por cada almacén cuánto tengo en valor de insumos o de productos, ¿no? Eso es lo que podemos ver en este informe. Está expresado en bolivianos, este reporte. Eso es lo que tenemos en el módulo de inventarios. Espero que me haya expresado claramente y que todas las ideas que queríamos mostrarles de este módulo hayan quedado claras. De todos modos, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les respondo. Vamos a revisar algunas preguntas que estuvieron dejando en el chat. A ver, dentro de la revalorización de inventarios, cuando se tiene la opción débito-crédito de inventario, ¿nos puede explicar? Ok, vamos a ver la revalorización de inventarios. Van a disculpar si fui un poquito rápida, pero el tiempo nos iba a consumir y no iba a poder responder tal vez todas las preguntas o no iba a poder abarcar tal vez todos los puntos que queríamos ver. Tenemos esta modificación de precio, que es el ejemplo que vimos durante la explicación anterior, y tenemos otra opción que es débito-crédito de inventarios. Esta modificación de precio, como vimos anteriormente, nos permite cambiar el precio de un determinado artículo en el almacén. ¿Qué es lo que sucede con la otra opción?
aquí nos dice el costo actual y le puedo poner un costo nuevo. Esta otra opción lo que me dice es que a este artículo, yo digo, en la cantidad que tengo, que son 8, voy a aumentar o reducir el valor del artículo. Ya no estoy cambiando el costo, estoy reduciendo el valor total. Entonces, si en valor total por estos 8 artículos yo tengo 10,000, por ejemplo, le digo que ahora voy a tener 8,000 y lo que va a hacer es esa cantidad, 8,000 dividido entre 8 me da de 1,000 y esos 2,000 de diferencia entre los 10,000 que había en valor total y el valor total nuevo que le estoy poniendo, esa diferencia se va a ir al ajuste y de ahí esos 8,000 entre la cantidad 8 va a sacar los 1,000, que es el costo nuevo del artículo. O sea, cuando estoy asignándole un nuevo costo, calcula el valor total. Aquí lo estoy haciendo al revés, le estoy poniendo el valor total y con eso calcula el nuevo costo del artículo. Entonces, si quiero incrementar el valor, le digo, el valor que tiene lo voy a incrementar en 8,000 o el valor que tiene lo voy a decrementar y lo pongo en negativo en 1,000. Y esa es la transacción que va a hacer, incrementar o decrementar el valor total del artículo y en base a eso sacar el nuevo costo del artículo. Es mucho más difícil de saber cuál va a ser el costo, pero ahí tienen más controlada el valor total que va a figurar para este artículo, ¿no? Y del otro lado es diferente, ¿no? Ustedes tienen el control total de lo que va a ser el costo y ya se mueve el valor total en base a eso. Aquí dice, ¿puedes mostrarnos cómo se hace una revalorización por cantidad? Bueno, es esto que acabamos de ver. Hay solamente esos dos tipos de revalorizaciones, que es por valor del artículo y por precio, cuando cambiamos el costo. Aquí dice, podemos hacer un recuento, pero sin contabilizar o ajustar las diferencias. Bueno, si no lo contabilizamos, en realidad el recuento no va a tener ninguna incidencia en las cantidades de los artículos, ¿no? Entonces va a quedar ahí pendiente hasta que lo ajusten. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer el conteo de este artículo en el almacén de insumos. Y fíjense, vamos a ver la cantidad, cómo están las cantidades en el inventario. En el almacén de insumos tenemos 8 y como disponibles hay menos 5 porque tenemos más comprometido de lo que hay pedido. Entonces voy a crear este recuento de inventario de este artículo. Voy a poner que contamos en 9 de nuevo. Lo actualizamos, ok, entonces hay una varianza de 1 positivo. Y venimos acá y voy a refrescar el formulario y vemos que no tuvo ninguna incidencia en el stock comprometido, ni en el pedido o en el disponible. No tiene ninguna incidencia hasta que se haga el ajuste. Entonces esto queda pendiente todavía, ¿no? Hasta que se haga el ajuste. En un recuento de inventario, si este no se cierra, ¿cuál es el efecto en los movimientos posteriores de los artículos? Bueno, si no cierran el conteo de inventario, pueden seguir registrando conteos, pueden agregar más artículos al conteo. Lo que sí, cuando hacen una contabilización del recuento de inventario, sí se va a cerrar la fila, entonces ya no van a poder seguir haciendo conteos sobre ese artículo. Pero sí, el resto de filas con el resto de los artículos pueden seguirlos contando y pueden seguirlos actualizando hasta que hagan la contabilización de todos los artículos, ¿no? Vieron que acá en el dato maestro les había comentado que tenemos los diferentes almacenes. Aquí puedo crear más almacenes. Bueno, hay varios lugares donde puedo ingresar a definir almacenes. Está aquí en la parte de gestión, definiciones, inventario y tenemos almacenes.
Aquí me aparece la opción en blanco para ponerle un código, un nombre al almacén, y en la pestaña de finanzas ya me vienen algunas cuentas sugeridas para configurar el almacén. Puedo cambiar estas cuentas o puedo agarrar un almacén similar, por ejemplo, el almacén de insumos o el almacén de alguna agencia, y duplicar este almacén y ponerle el código del nuevo almacén, por ejemplo, 04, y el nombre del almacén, y cambiar aquí donde corresponda nada más. Aquí en la ingresos puedo poner una venta de agencia 1, en la cuenta de existencias puedo poner existencias almacén agencia 1 y así sucesivamente puedo cambiar estas cuentas y crear este almacén 04. Entonces, ese almacén 04 ya me va a poder aparecer disponible aquí en, oh, perdón, aquí en los, en esta grilla, ¿no? de almacenes para poder revisar los diferentes artículos, las cantidades en ese nuevo almacén que creé. Voy a revisar las preguntas, me parece que hay alguna más. Buenas tardes. ¿Qué pasaría si se realiza una salida por venta y el recuento no se encuentra cerrado? ¿En qué afectaría? Depende, porque en el recuento de inventario tenemos esta opción que les había mencionado de fijar. Entonces, cuando a un artículo le ponemos esta pestaña, esta opción fijar, el sistema no permite que se haga ningún tipo de operaciones con ese artículo, ni compra, venta, nada. Entonces, no va a permitir que se haga ningún movimiento y no va a afectar a las cantidades en stock. Si es que no pongo esta casillita de fijar, ahí sí me puede afectar al conteo de inventario. Entonces, ya es un control más de parte de los usuarios que se preocupen por fijar estos artículos para que las operaciones que otros usuarios hagan no les afecten a su conteo. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que tener el cuidado también de una vez que se ha terminado de contar, quitar esta casillita de fijar, porque mientras no se la quite en el conteo de inventario, no me va a permitir hacer más recuentos más movimientos con este artículo. ¿Qué tipo de revalorización recomendaría en caso si hubiera diferencia en el valor del reporte de inventario con el balance general? No debería haber ninguna diferencia entre el reporte de inventario con el balance general. La única forma que se me ocurre que haya una diferencia es que hayan registrado un asiento contable manualmente utilizando la cuenta de existencias de algún artículo. Eso no se hace definitivamente porque genera una inconsistencia en el sistema, ¿no? Porque si ustedes afectan directamente a la cuenta contable de existencias, el costo por la cantidad ya no es igual a al saldo que debería mostrar la cuenta de existencias. Entonces, si eso sucede, pueden hacer el tipo de revalorización que habíamos visto anteriormente, que vimos recién, que es el informes en operaciones, que es la revalorización por débito-crédito. Entonces, si antes de moverlo tenían un valor de 10,000, por ejemplo, y luego movieron un asiento contable manual con la cuenta cambiándola a 12,000, pues aquí la vuelven a poner en 10,000, ese valor, y, y ya con eso quedaría ajustado, ¿no? También pueden revertir el asiento, pueden anular el asiento contable y vuelve a su estado normal. Ahora, si son varios asientos, tal vez pueden sumar y ese valor obtenido hacer esa modificación de revalorización de inventario. Muchas gracias por haber asistido a la sesión y bueno, hasta una próxima ocasión conmigo.